momentico pantalla. Esto les aparece así, ¿cierto? Entonces ustedes aquí ponen su nombre, obviamente, y aquí yo les voy a decir una serie de preguntas. Cuando terminemos son solamente 1, 2, 3 preguntas. ¿Cómo así, profe? Dime. La evaluación solo es esto, solo es eso de filósofos democráticos y tú nos dices preguntas. Préstame atención. Me lo acabé de inventar, o sea, yo estaba tomando onces y se me ocurrió hacer esto. Entonces, vamos a intentar que funcione. Ya tengo, ahí ustedes tienen el espacio para responder, ¿cierto? Entonces, yo les voy a decir, por ejemplo, ¿cuál es el elemento de, esa es la primera pregunta, ¿cuál es el elemento principal de los filósofos presocráticos? Entonces, ustedes me van a escribir aquí. Primero, el elemento tal. ¿Listo? Después yo les voy a decir la segunda pregunta. Entonces, ustedes me van a responder aquí. ¿Cómo así, profe? O sea, ¿respondemos todas las preguntas que usted nos hace ahí? Sí, señor. Y me la envían. Y Okay. ya. ¿Sí? Son solo 3. ¿Está claro? Profe, qué pena, ¿me puedes repetir la primera? Si es que ya la dijiste. Espérate. Entonces, espera que acabo de llegar Brian y luego no va a entender. La idea es que ustedes van a tener solo 2 minutos para hacer la respuesta. No quiero que me la busquen por internet porque obviamente voy a saber. Ustedes van a poner lo primero que les aparezca. Brian, necesito que entres al enlace que les estoy compartiendo. Lo marques, pones tu nombre. Vale. ¿Listo? Ahora sí. Y van a responder las siguientes preguntas. Pero entonces le ponen 1, 2 y 3. Son solo 3. ¿Listo? ¿Cómo? ¿Ya comenzaron? No. O yo no sé, creo que no. ¿Listo? Yo contabilizo el tiempo. Apenas yo termine de leer la pregunta, ustedes tienen 2 minutos para contestar. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta. ¿Cuál es el elemento principal de los filósofos presocráticos? ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el elemento principal de los filósofos presocráticos? Llevamos un minuto. ¿Cuál es el elemento principal de los filósofos presocráticos? O sea, ¿cómo porque están llevados? Sí, ¿cuál es como su motivación? Eso está re breve. Profe, y, o sea, lo que yo sé, re cortico, ¿no importa o tiene que ser algo No, largo? no importa, no importa, no importa. Profe, una pregunta, pero si son varios. Si son, ¿qué? O sea, es que habla de varios, ¿no? O sea, de varias. Pero ellos tienen un elemento principal básico, o bueno, como 5 elementos principales, básicamente. Pero todos se rigen como por lo mismo. Volver a repetir la pregunta, es que no escuché. ¿Cuál es el elemento principal de los filósofos presocráticos? Si son varios, pues los pones todos, si te acuerdas, o de los que te acuerdes. 3, 2. Esa es la primera pregunta, ¿cierto? Sí, listo. La segunda. Está muy Profe, tengo fácil. 2 minutos. Ya, mira. ¿Por qué? Profe, pero entonces ahí seguimos respondiendo ahí debajo, ¿no enviamos? Sí, no.
La respondes ahí debajo. Le das enter y pones ahí el 2. No, profe, yo me puse a enviar la primera. Entonces tienes que volver a hacer otra y vuelves a marcarla. Entonces la segunda. ¿Por qué se conocen como presocráticos? Profe, pero no es casi lo mismo que la de arriba. No. O sea, es que no quiero decirlo, es porque pues es como saber una respuesta. Pero todos están Pon- basados como por lo mismo y pon- están por la creencia, como basando como todo lo mismo de un personaje. Pon lo que tú creas. Ahorita igual le respondemos entre todos. Profe, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué se conocen como presocráticos? Está muy fácil. Profe, la primera pregunta no te la puedo enviar. La primera respuesta. No es que no tienes que enviármela de una vez. Le das enter y respondes la otra. Le das enter y respondes la otra. La primera es, ¿cuál es el elemento principal de los filósofos presocráticos? Y la segunda, ¿por qué se conocen como presocráticos? Quedan 10 segundos. 7, 6, 4. Listo. Y la última, que es la más fácil de todas. ¿Cuál fue el filósofo que se arrancó los ojos? Profe, ¿cómo era la última pregunta? ¿Cuál fue el filósofo que se arrancó los ojos? ¿Listo? Listo, profe, te lo envié. ¿Puedes mirar si ya te llegó? Voy. Espera que se me perdió el celular. Ah, lo tengo. Listo, profe. ¿Listo? Ya estaba muy fácil. No, profe, espera. Dale No que sé, te no me acuerdo. quedan como 50 segundos todavía. Ya te lo Demasiado mandé, tiempo. profe. Mucho tiempo. Profe. Uf. Profe, una preguntita. Dime. Es que lo que pasa es que yo no pude hacer diapositivas. No importa si te pongo sin diapositivas. Yo les dije a ustedes cómo debían exponer. ¿Listo? Ya tengo 17. Alison, Dayana, Laura, Michael, Néstor, Paula, Juan, Brian, Paula, Dayana, Laura, Natalia, Nicolás, Juanita, Juan, Lombana, Santiago, Bobadilla, Rodríguez, Luisa, Alison, Michael, Néstor y Sofía.
Listo, ya no recibo más. Termínenme de enviar. Hay 21. Falta uno, creo. Ah, Gabriela, tú me has enviado. Listo. Bueno, ahora sí. Espero que les haya ido muy bien porque estaba muy fácil. ¿Cuál es el elemento principal de los filósofos presocráticos? ¿Qué El responden? agua, el fuego, el agua, lo que tuviera que ver con el planeta. Ujú. Relativismo. El agua, El agua, el fuego, el aire. Esa era la la manera tierra. en la que ellos explicaban la formación de del pensamiento, de la vida, de la naturaleza. Bueno, ¿por qué se conocen como filósofos? Profe, Porque Dime. van antes Por lo pensante, profe, fundaron es los que- Sócrates. de Sócrates. Sócrates, ¿no? Ujú. O sea, yo me confundí entre el primer y el segundo punto, porque en el primer punto pues yo escribí que ellos estaban basados con todo lo de la filosofía de Sócrates. Ujú. Y también en el segundo expliqué que esas personas eran todos los que estaban guiados como por las cosas de Sócrates. O sea, es que, o sea, como que, o sea, es que es como el mismo vaino, pero como, es que todavía que mire, profe. Igual ahorita reviso, a ver qué, a ver cómo. Espérate, yo leo lo que escribiste. Escribiste lo mismo en las dos. Bueno, ¿qué filósofo se arrancó los ojos? Demócrito. Demócrito. ¿Todos sí? ¿Todos alcanzaron a buscar por internet? Sí. Era el filósofo de Laura. Sí, Es el profe, filósofo obvio. de Laura. Ajá, listo. Bueno, tenemos obviamente clase de filosofía. A nosotros no nos afectan mucho los tres festivos porque igual tenemos las mismas horas ahorita, filosofía y sociales, entonces no hay que hacer como ningún cambio. La idea hoy es que hay compañeros que tenemos 10 personas que no han hecho exposición, entonces vamos a escuchar las exposiciones. Quiero que sigamos trabajando, bueno, si alcanzamos a terminar las exposiciones, quiero que sigamos trabajando el libro de los Simpson. Yo lo he seguido leyendo y me parece demasiado interesante y muy acorde también a los temas que nosotros estamos viendo y nos permite acercarnos a la filosofía de una manera totalmente diferente. ¿Listo? Entonces, de los que tenían excusa, o sea, Kevin y ¿quién más? Kevin y no más, y Kevin. Ah, y Paula Valeria hicieron hicieron la exposición. Profe, a mí no me Profe, salió pues, en Padlet. No, a mí se me olvidó. A mí se me olvidó dejarlo. Pero yo no te dije, tú tenías a Diógenes. ¿Tú le hiciste, No, Kevin? no, señora. profe, pues yo lo escribí acá en el cuaderno, porque pues no, en el celular no tengo pues el y el computador siempre lo tiene mi hermano chico. Bueno, Entonces pues, no cuéntame. puedo hacer eso. Bueno, te cuento, a mí me tocó Anaximandro, fue un Ujú. filósofo y geógrafo de la antigua Grecia, discípulo y continuador de Tales, además compañero y maestro de Anaxímenes. Considero que el principio de todas las cosas es ¿qué? Lo apreciaron. Se le atribuye solo un libro conocido con el título de Sobre la naturaleza. Nació en Turquía, Mileto, murió en Turquía, Mileto. El nombre completo es Anaxímenes, Anaximander, algo así. La ocupación de él era filósofo, astrónomo, matemático y geógrafo. El movimiento de él fue filosofía presocrática y escuela de Mileto. El pensamiento de él se centraba en que el principio de todas las cosas, o arges,
Ujú. es lo indefinitivo e indeterminado. Espera, es que tengo un tachón ahí, no veo. O apeiron, no sé qué sea eso. Este es inmortal, destructible, ingenito y imperecedero. Y de él se engendra todas las cosas, todo sale y todo vuelve al peiron según el ciclo necesario. Y listo. Listo. El apeirón es como la manera en la que él tenía para explicar su arche, como que era ilimitado, que era como infinito, como la explicación del mundo. Bueno, solamente la utilizó él, esa palabra. ¿Alguien más? Brian, tú no viniste a la clase pasada. ¿Dónde estás? ¿Cómo está? Profe, pero pues yo no puedo compartir diapositivas. Cuéntame. Bueno, pues a mí me correspondió Empédocles de Agrigento. Empédocles fue un filósofo, poeta y político griego. Se interesó por el pensamiento de Parménides. Tomó de él muchos atributos asignados al ser parmenideo y los aplicó a su propia Zafairo, la divinidad en la cual todo estaba mezclado en armonía. Cree como Parménides que puede originarse de la nada y que lo que existe no puede desaparecer. Pero mientras él deducía esto, que la realidad era una inmóvil, Empédocles postuló que eran 4 los principios materiales de la realidad y que se hallaban en constante movimiento, mezclándose y repulsándose por las fuerzas espirituales del amor y el odio. Empédocles fue el primero de los pensadores del eclecticismo pluralista que intentó conciliar las visiones contrapuestas de la realidad que habían llegado a Parménides y Heráclito. Los únicos escritos que se tienen con seguridad de Empédocles son 2 poemas sobre la naturaleza de los seres y de las purificaciones. El primero trata de explicaciones basadas en fundamentos científicos y racionales acerca del mundo natural, tal como su autor lo entendía, desde su fisiología hasta su movimiento. El segundo poema se trata de un escrito religioso en donde se narra y se revela como imperativo el camino de un alma que luego de ser desterrada por su propia culpa de su morada divina debe ser por medio de la purificación y retornar al lugar a cual pertenece. Y de su fecha de nacimiento y muerte no se conoce mucho, pero se afirma que tenía más o menos 60 años cuando murió, 423 años antes de Cristo. Gracias. Brian, ¿tú hiciste tu exposición? ¿Preparaste tu exposición? Pues, profe, la verdad no tengo diapositivas, pero sí indagué. Cuéntame. Bueno, profe, pues a mí me tocó Pitágoras. Pitágoras era un filósofo, matemática, artístico y filósofo. Era un pensante de la antigua Grecia. Vivió en la época de 1500, o sea, esperantico, de 1508 a 1549. Es que la verdad no me acuerdo bien, profe. 1549, si mal no me acuerdo, antes de Cristo. Su forma de pensar consistía en que todo lo que estaba creando el universo tenía una divina armonía, lo cual se dividía en 3 mundos: el natural, el divino y el humano. Entre sus grandes aportes a la ciencia moderna, tendremos el teorema de Pitágoras, que fue uno de los descubrimientos matemáticos que él inventó, que consiste pues en hallar la hipotenusa. Creo que sabes de qué hablo, ¿verdad? Ujú. Nació en las islas de Samos, creo que es Samos. Y nada más, creo que eso es lo resumidito, por así por encimita. ¿O algo más? ¿Hablaste del teorema de Pitágoras? Pues sí, profe.
dije que fue sus mayores aportes matemáticos, porque también tuvo aportes filosóficos y artísticos, como la armonía de la música. Listo. ¿Alguien más? Listo. Ahora sí, vamos con los que teníamos para hoy, que estaba. Empieza Santiago Gutiérrez. Bueno, recuerden que hay un antes y un después de Sócrates, que fue el que explicó Michael, si los filósofos presocráticos tenían esas características más físicas, buscando la explicación de la naturaleza. Sócrates abre como la mirada también, la perspectiva hacia otra forma también de entender el mundo. Quedamos en Aristóteles y ahora sigue, ¿quién, Santiago? ¿Sí lo hiciste? Sí, señora. ¿Vas a compartir pantalla? Sí, señora. Listo, ahí ya te habilité la opción. Quiero que tomen apuntes, por favor. ¿Listo ya? Sí. Ya. Pues me tocó Marco Tulio Cicerón, que es un filósofo, político y orador. Nació el 3 de enero del 106 a.C. de una familia plebeya. Decidió embarcarse hacia Grecia con el objetivo de continuar su formación filosófica y política. Siguió lecciones de sus maestros Fedro y Didoto. Siguió sus lecciones en la academia y fundó varias escuelas filosóficas. Sus obras filosóficas son escasas, aunque con sus exposiciones se convirtió en uno de los elementos más importantes para la transmisión del pensamiento griego. También tiene 6 libros. El primero habla de la doctrina aristotélica sobre las 3 formas de gobierno y monarquía. Profe, qué pena. Dime. Es que llegó un paquete para mi papá. Entonces, mis papás están, entonces tengo que ir a recogerlo, ¿sí? Dale, dale. Sí. 3 formas del gobierno que son monarquía, aristocracia y la democracia. El segundo libro sobre la historia y desarrollo de la Constitución romana. El tercer libro trata temas de justicia del Estado y las relaciones internacionales. El cuarto y el quinto se encuentran perdidos, excepto algunos fragmentos. El sexto, sobre el amor que tienen cada uno de los hombres hacia el Estado y lo que harían por él. Y ya listo. Listo, gracias. ¿Cuál fue el aporte filosófico más importante de él, David? Pues hay varios. El primero es que fue uno de los que propulsó y a la comunicación del pensamiento griego, y también el primer libro que habla sobre las 3 formas del gobierno, y también un libro que escribió que se llama La República. Entonces está más ligado a la política, ¿no? Sí, está. Como a entender e interpretar la política. Gracias. Lombana, ¿tú Sí, hiciste señora. diapositivas? Sí, pero es algo muy básico. O sea, solamente es como una hoja en Word, solamente es como Sí, para que sí, lo sí. vean y le ponen Exacto, la fecha. esa era la idea. Esa era la idea, de hecho. Ok. Entonces, ¿comparto pantalla? Sí, por favor. Ok, perdón. Espérate que esta vaina. Ya. Pues
o sea, eso es como lo básico. Ahí pues está, eh, pues a mí me tocó Santo Tomás de Aquino. Él nació en ¿qué? En 1225. Sí, o sea, es que en sí ahí dice que 1224, pero es un año más. O sea, como que no está, o sea, saben la fecha de nacimiento de él, pero entonces están como un año por encima y un año por detrás. En sí, en las varias en las varias estas que consulté, nunca sabía exactamente como que cuál de las dos era. Él nació pues en Italia. Él era un filósofo que estaba muy basado todo sobre las creencias y todo sobre Aristóteles, pero lo que lo hacía diferente era que él se iba por el lado de la religión. Él era muy religioso, creía mucho en lo que eran los cristianos. Principalmente, pues él se crió en una familia que tenía dinero, pero entonces él decía que el dinero no lo era, sino más lo del alma. La familia lo tuvo hasta encerrado para que él cambiara esa forma de pensar. Pero lo primero que hizo cuando lo soltaron fue que él se quiso ir y siguió sus creencias religiosas. Ahí fue donde él empezó, le salió la oportunidad para estudiar en una universidad, si no estoy mal, fue en Francia. Sí, creo que fue en Francia. Pero entonces él seguía con lo mismo, todo sobre Aristóteles y principalmente sobre la religión. Él quería encontrarle como un punto de vista de toda la religión. Él se guió por 5 vías, que eran las principales, que él siempre formulaba. La primera era que en el mundo hay cosas que cambian. O sea que todo lo que se mueve es porque tiene como un motor, que algo lo mueve. O sea que, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo en este momento es causado por alguien y ese alguien es Dios, porque para él Dios era el que hacía absolutamente todo. Por ejemplo, también explica sobre lo de creo que si no estoy mal, hace como la comparación con un dinosaurio, donde muestra que el dinosaurio viene de un huevo, pero ese huevo viene de otro. O sea, es como eso, como una cadena que él llevaba. La segunda dice que son como que hay más causas eficiencias, donde nada se causa por sí mismo, que todo necesita una causa anterior, que es como lo que les explicaba. O sea, que es como una cadena de todo lo que viene. La tercera dice que hay seres contingentes. Mm, o sea, es más como que todos los seres venimos de la parte de Dios, que en sí ninguno de nosotros venimos, o sea, como por decirlo, lo de la ciencia se ponía muy en contra de eso, porque él creía mucho en lo que era todo lo de los cristianos, basándose siempre en Aristóteles, porque él era a fondo de Aristóteles, pero lo que lo hacía diferente era eso. La cuarta dice que hay seres con perfección, pero entonces él decía que nosotros nos acercábamos a un punto, pero que la perfección nunca iba en nosotros, que lo único que nos hacía perfecto era Dios y que el ser perfecto era Dios. O sea, él estaba muy, muy enfocado en lo que era lo que es lo cristiano. Y lo que decía que en el mundo o en el universo, que siempre hay orden, pero porque es manejado por alguien. Y ese alguien, pues, es Dios. Yes. Exacto. Entonces, era más como a lo que él se concentraba, porque él siempre era como muy a guiarse de eso, o sea, todo lo que se mueve, o sea, como que los movimientos, como que el porqué de dónde viene y eso, todo, él lo basaba mucho en lo que era la religión. Él podía ser filósofo, pero al mismo tiempo creía mucho en la religión cristiana y eso. Y él siempre tenía dos preguntas que aún en sí no se han podido como resolver, que la primera es, ¿puede, eh, ¿puede la razón humana conocer realidad si tú, ¿qué? Espérate, que no entiendo bien. Bueno, ¿puede la razón humana conocer realidades situadas más allá de su experiencia? Esa era como una de las que él más se hacía porque quería como entender también a las personas en ese sentido. Y la otra es, necesita el mundo un primer motor que lo inicie o que se base a sí mismo. O sea, de lo que está hablando, o sea, que como que el motor para que yo me pueda mover siempre ha sido Dios. Pero entonces, él está mirando si las personas podían estar sin ese motor. O sea, que las personas podían hacer sus cosas y todo sin necesidad de Dios.
pero entonces él como siempre era muy apegado a Dios, entonces pues estaba como, también esa era la pregunta de él. Pues principalmente de la biografía, pues en sí creo que no interesa mucho, pues porque, o sea, eso está muy escrito como a margen y eso. Importa más es como los pensamientos de él, como él podría ser un excelente filósofo, porque eso sí se lleva mucho en lo que era pues los creencias de Aristóteles, pero siempre, aún así haya tenido dificultades y todo, siempre tenía sus creencias de Dios. Y él decía que valía más un alma que la plata. O sea que el alma de él, las creencias de él, valía mucho más de las riquezas que le podían dar la familia. Y listo. Muy bien, un buen trabajo. Hiciste una buena investigación. De hecho, hay que entender que una de las, o sea, como de las características que ha tenido la filosofía es también intentar expresar o darle explicación a la religión y al conocimiento de Dios. Entonces, muchos de los filósofos, San Agustín, Santo Tomás, bueno, yo creo que todos los San Justino, casi todos los que se puedan considerar santos que estuvieron ligados con la religión, buscaban, era por medio de la filosofía como una ciencia social, darle la explicación, darle una explicación a la existencia de Dios desde